El tema de hoy es un tema muy importante y muy profundo. Su título, ¿por qué hay sufrimiento? Creo que todos nosotros en algún momento de la vida lloramos, y no solamente lloramos por tristeza, sino también lloramos por alegrías. Pero nuestro mundo es un mundo de dolor donde hay angustias, hay soledad, hay miedo, hay terror. Muchas veces no sabemos qué hacer frente a los problemas de nuestro mundo que estamos enfrentando, la crisis económica, la crisis familiar, la crisis moral, la crisis energética, diferentes tipos de crisis. Hay abuso y dolor de padres a hijos, de hijos a padres. Hay sufrimiento, ¿saben? Lloramos, gemimos, nos preocupamos y muchas veces no sabemos qué hacer, pero ¿existen soluciones frente al tema del sufrimiento? ¿Hay alguien que está detrás del sufrimiento? ¿Hay alguien que está detrás de la muerte de un ser querido, de un ser amado? Yo tuve la oportunidad de perder un ser querido en el Día de las Madres hace mucho tiempo y tengo esa experiencia triste de haber colocado a un ser querido en el ataúd, y es difícil pasar momentos así, pero me llamó mucho la atención la historia de Bob Wendland. Este personaje, es posible que ustedes en algún momento han escuchado hablar. Bob era un joven que tenía muchos deseos de ser un hombre importante para su país, y él se dedicó para las ligas del béisbol cuando era joven. Él deseaba ser un muchacho exitoso, era bastante fuerte, bastante empeñado en el estudio. Sus padres le dieron la oportunidad de que estudiase medicina. Sin embargo, él fue un día enviado para ser médico en la guerra del Vietnam, y él en esa oportunidad, mientras estaba ayudando a otro compañero, una bomba, una dinamita explotó, y algo que llamó la atención, él perdió las dos piernas, fueron amputadas, y él decía: mis piernas se fue por una dirección, mi vida por otra. Después de que le hicieron una entrevista, él habló de esta manera, y él dijo lo siguiente: hago lo mejor que puedo para aplicar la palabra de Dios a mi vida, porque yo sé que funciona. A pesar del dolor y el sufrimiento, Bob se aferró de Dios y se convirtió en hombre importante de su nación. Bob dice: yo sobreviví. Si eso es un milagro, ¿qué es? Muchos nos quejamos, saben, de muchas cosas, pero ¿cuántas personas están pasando momentos tan ingratos? Es posible que tú estás en tu casa asistiendo a esta programación y estás pasando una enfermedad, un ser querido tiene una enfermedad muy grave, quizás hasta incurable. Estás a punto de perder tu hogar, tus hijos, la droga, el alcoholismo, destruyendo tus relaciones familiares, el trabajo. Este hombre ha completado una caminata de 3 años a través de los Estados Unidos. La carrera a través de América en una bicicleta normal, los maratones de Nueva York, Los Ángeles, el triatlón hawaiano. Tuvo la capacidad de competir. Es conocido como el hombre de hierro. Ha levantado en la banca un peso récord de 507 libras. Ha encontrado a Dios porque Él ha sido quien ha perfeccionado su vida. Es un hombre que hoy en día viaja por diferentes lugares de Norteamérica. Ya no es el joven de antes, pero tiene el dinamismo porque a través del sufrimiento él pudo conocer a Dios. Por eso la Biblia dice, 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy bien, antes de estudiar la Biblia, vamos a orar. Y a nuestros amigos que nos asisten a través de la programación, quiero invitarte para que allí donde estás, inclines tu rostro y junto a Juan vamos a inclinar el rostro y orar. Juan, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte ahora que vamos a abrir tu palabra y hablar de ti, que tu Santo Espíritu nos asista en cada momento de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a nuestra pantalla y veamos la primera pregunta. Shirley, ¿en qué hermosa condición fue creado el ser humano? Bueno, es muy importante saber este origen antes de comprender por qué es que el hombre sufre, por qué hay tanto sufrimiento. Y quiero que leamos
Génesis capítulo 1, a partir del versículo 27, 28 y también el 31. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios. Y Dios contempló que todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Es decir, que fuimos creados a imagen de Dios. Imagen de Dios. Pastor Pablo, ayúdenos acá con algunos comentarios. Cuando la palabra de Dios dice imagen de Dios, yo desde pequeño, siempre cuando escuchaba la palabra imagen en la Biblia, yo observaba el espejo, algo semejante. Pastor, ¿qué viene a su mente en este momento cuando hablamos a imagen de Dios? Bueno, naturalmente la idea que se tiene inicialmente es de alguien muy parecido, muy próximo a nuestro ser, a la forma simétrica que nosotros tenemos. La Biblia no nos dice exactamente en detalles esta imagen, pero creemos que la imagen no sea apenas física, la imagen espiritual, la perfección conforme fuimos creados. Cuando recordamos que Adán y Eva la verdad fueron creados de una forma tan perfecta, nosotros estamos muy distantes, ¿no? De la forma original que nuestros primeros padres fueron creados. Entonces podemos ver de que esta forma perfecta como Adán y Eva fueron creados era un reflejo, una imagen de la perfección de nuestro Creador. Además de la parte física, la parte espiritual, era un mundo perfecto. Integrado. Gracias, pastor. Muy bien, entonces a imagen de Dios. Segunda pregunta, ¿cuál era el plan de Dios para el ser humano? Joao, ¿cuál era el plan de Dios para nosotros en un principio? Bueno, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y nosotros también vimos en la Biblia que está escrito en Tesalonicenses 5, Primera Tesalonicenses 5, 16, y dice lo siguiente, estad siempre gozosos. Entonces, una palabra central del plan de Dios para el ser humano, ¿cuál sería? Que seamos felices. Que seamos felices. O sea, el propósito de Dios al haber hecho al ser humano a un principio fue para que el hombre fuese feliz. El plan de Dios, amigos, no era que el hombre fuese desdichado. El plan de Dios fue una creación perfecta a imagen y semejanza de Dios, la creación del hombre, para que fuésemos felices. Ahora bien, ¿quién alteró el plan de Dios? ¿Quién es el que usurpó este maravilloso plan que Dios tenía para la raza humana? Voy a invitar a Rodrigo. ¿Qué dice la palabra de Dios, Rodrigo, ahí en Eclesiastés 7:29? Dice, solo he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero él se complicó con muchos artificios. Entonces muestra que el que alteró el plan fue el propio ser humano. ¿El que alteró el plan fue el ser humano o fue Dios? ¿Qué piensan ustedes? El ser humano. Ahora, el ser humano tenía, pastor, la libertad de tomar elecciones. Cuando se habla de esta expresión libre albedrío, ¿cómo podemos amplificar ese libre albedrío que tenía el ser humano en un principio? Una de las cosas más lindas de la creación de Dios es que Dios no hizo máquinas, Dios hizo el ser humano con la libertad de escoger, libres para que escojan. Entonces Dios no los programó para que solamente hicieran lo que era correcto. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían la libertad de escoger. Y tal vez este es el principio de la creación de Dios hasta nuestros días. Nosotros somos libres para escoger. De manera que Adán y Eva escogieron, por la libertad que tuvieran, escogieron el camino equivocado, la desobediencia a Dios, ¿no? A la falta de confianza, aquello que Dios había dicho, a la orientación de Dios. Entonces realmente, mirando por este prisma,
por este ángulo, el ser humano fue el Que causador, tomó las decisiones. tomó la decisión por escoger, ¿no? Por esta libertad que tenía de escoger. Ok. Ahora, entendiendo un poquito mejor. Número 4. ¿Cómo se describe la vida humana por causa del pecado, Noelia? ¿Cómo se describe? Bueno, para completar el texto tenemos Job 14, 1 al 2, que dice, el hombre es nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, huye como la sombra y no permanece. El ser humano entonces, ¿cómo es? El hombre es nacido de mujer, Corto de días corto de días. y harto de sinsabores. Entonces, Sería el pecado que trajo infelicidad a la vida del hombre. Porque antes todo era bonito hasta que llegó el pecado, que trajo la infelicidad, la insatisfacción, el dolor, todo eso. muy bien. Entonces, la infelicidad del ser humano vino a consecuencia de las mismas decisiones que el hombre realizó Exacto. al encontrarse quizás en un terreno minado, en un terreno donde el enemigo colocó algunas pruebas que enseguida vamos a mejorar en el estudio, la comprensión. En otras palabras, ¿cuál es la causa de las desdichas, de los sufrimientos, Juan? Pastor, la respuesta la tenemos en Isaías 24, versículos 5 y 6. La tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Porque los hombres transgredieron las leyes, porque se desordenaron, buscaron su hambre, el gozo de encontrarse en el hombre. Solamente ellos querían complacer sus hábitos. Hace algunos años estaba realizando un viaje desde Uruguay para Bolivia y en la carretera había un gran accidente. Cuando pregunté en una estación de servicio, me dijeron que un conductor iba a más de 160 kilómetros por hora. Terrible accidente, un accidente fatal. Cuando nosotros rompemos los principios y las normas y las leyes, estamos en peligro de que algo suceda. Y un elemento importante es la causa de las desdichas y sufrimientos de los seres humanos es porque transgreden los mandamientos, las leyes de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente pregunta, ¿qué es el pecado? ¿El pecado será algo sabroso, será una expresión, será un mito, es una realidad? ¿Qué es el pecado según la palabra de Dios? Stephanie, ¿qué nos podrías decir? Bueno, pastor, de todas las opciones que tenemos en la tela, solamente hay una que es la verdadera y lo vamos a leer ahora en 1 de Juan 3:4, que dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, el pecado es, así como dice la Biblia, La transgresión transgresión de la ley. de la ley. Así como lo dice la Biblia. Muchas veces, no, pecado es que me han tratado mal, no, pecado es un hábito, es una tendencia. No, la Biblia dice, pecado es transgresión a la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta número 7. ¿Quién es el autor del pecado, Jason? Hay un autor. Así como la Biblia tiene un autor, el pecado también tiene un autor. ¿Qué dice la Biblia? Leamos 1 de Juan 3:8. El que participa el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que es el diablo el autor del pecado. Muy bien, diablo, Satanás, Lucifer, diferentes nombres. Digo esto porque, pastor, no sé si a usted le ha llegado el comentario, una vez me dijeron, no, pecado es la manzanita que comió nuestros primeros padres. De paso, pastor, ¿era manzana, pera, qué era? No sabemos qué fruta era esa, ¿no? No tenemos, la Biblia no menciona. Ok, entonces hay muchas personas que dicen, no, la nuez, los varones tenemos algo que no, no, es la nuez que no, nada de eso. La Biblia habla y dice que el autor es Satanás, no es el hecho de haber comido una fruta prohibida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunta número 8. ¿Cómo llegó a existir el diablo? Quiero que Juan pueda leer Ezequiel 28:15 acá en la pantalla. Dice,
Si puedes leer acá. Eres perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En otras palabras, Juan, la Biblia está hablando de que Satanás, antes de ser este enemigo mortal, fue un ser perfecto. Sí. También Isaías 14:14. Pastor Pablo, pueda leer en la tela. ¿Qué dice acá? Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual. Semejante al Altísimo, porque creo que igual a Dios es imposible ser, pero él quería ser semejante al Altísimo. Quería tener los mismos derechos. Poderes, tal vez la adoración que era dirigida a Dios, él deseaba que sea para él. Terrible lo que pasó a este ángel, que algunos comentadores dicen que fue el director de los coros celestiales en el cielo. Y Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, Satanás no está solo en esta tierra, tiene la tercera parte de los ángeles. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros viajamos, cuando nosotros estudiamos, tenemos un ángel de la guarda, pero también tenemos ángeles malignos que están ahí atentos a las desdichas nuestras, ¿sí o no? Siempre mi abuelita me decía, hay un ángel de la guarda que te está cuidando. Yo creo en ello, pero así como hay ángeles de la guarda, también hay ángeles malignos que están de alguna manera queriendo impedir nuestra relación con Dios. Muy bien, pregunta número 9. Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Shirley. Pastor, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6 para entender la respuesta a esta pregunta. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo que comió igual que ella. ¿Qué opciones serían entonces? Tenemos 3 opciones verdaderas. Adán y Eva se dieron a la tentación de Satanás. Dios pidió una prueba de obediencia. Y el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. En otras palabras, no fue el acto de comer una fruta. El pecado fue la desobediencia a Dios, a sus principios. Pastor, ¿algún comentario en relación a este punto? Yo creo que en ese momento se quebró la confianza en Dios. Y con nosotros es así, cuando tenemos hijos. Lo que más duele a un padre no es propiamente la desobediencia, sino la falta de confianza, ¿eh? De no hacer lo que se orienta. Entonces, realmente ahí fue la falta de confianza en Dios. Amigos, necesitamos tener mucho ojo en relación a este punto. La desobediencia es un elemento esencial en nuestras decisiones. Antonieta. Hay una parte en el versículo 6 que Shirley leyó que me llamó mucho la atención. Y ella, cuando Eva se sintió tentada, ella quiso alcanzar la sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hasta nosotros mismos nos creemos sabios hoy. Entonces, la sabiduría, como ya venimos estudiando, se encuentra y proviene solo de Dios. Correcto. Para nosotros decidir, escoger y hacer lo mejor para nuestras vidas, la sabiduría es lo más apropiado y Dios es el más apropiado para buscarla. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Desde entonces, ¿cuántos han pecado? Número 10. Lizzy. En Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron.
Entonces, ¿cuántos son pecadores? Todos. Todos. No hay justo ni uno, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pregunta 11, Pastor Pablo, ¿qué desdicha provoca el pecado? Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años le está escondido al violento. Eso está escrito en Job capítulo 15, versículo 20. El impío es atormentado todos los días. Ahora, pastor, Romanos, si usted puede leer Romanos 2.9, ¿qué dice? Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo. Esas son las consecuencias entonces de lo que provoca el pecado. Y si también usted puede leernos Isaías 57:21. No hay paz para los malos, dice mi Dios. Pastor, No hay ¿qué paz para los malos. le provoca estos pensamientos en la reflexión? Es muy triste saber de que la consecuencia del pecado trae a todos nosotros como seres humanos desdicha, tribulación, angustia, falta de paz, ¿no? Realmente las consecuencias del pecado son muy trágicas. Lo que todos nosotros queremos es ser felices, tener paz. Infelizmente, porque vivimos en un mundo todavía maculado, manchado por el pecado, vamos a ver situaciones como estas de tristeza, de tribulaciones, y nosotros mismos ya pasamos por eso. Muy bien. Y las últimas preguntas, la número 12, ¿qué terribles consecuencias espirituales produce el pecado, Antonieta? Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es triste saber que Dios tiene que ocultarse de nosotros porque nosotros hacemos las cosas incoherentes con lo que debería ser la verdad. Amigos, el tiempo ha pasado y antes de llegar a la conclusión, permítanme leer una pregunta más, la número 13. ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado? Stephanie. En Santiago 4:7 nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es el secreto entonces para una victoria, Stephanie, sobre el pecado? Tenemos que estar siempre con Dios, agarrados de la mano de Dios, para de esa manera nosotros poder resistir al diablo. No hay otra manera. Si nosotros nos soltamos de Él, de su palabra, de la sabiduría de su palabra, vamos a fracasar con toda certeza. Con toda certeza, pastor. ¿O tú crees de que la sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra profesionalidad son elementos que nos resguardan? ¿Qué tú piensas? Una persona puede ser inteligente, pero si no tiene sabiduría, de nada le sirve la inteligencia. Tenemos que Gracias. estar con Dios. Amigos, hoy hemos aprendido acerca del dolor y el sufrimiento, que existe una victoria en el Señor Jesucristo. Hemos aprendido hoy de que el origen del sufrimiento fue por las decisiones del ser humano. Y como seres humanos necesitamos tomar decisiones en favor del Señor Jesucristo. Hoy quiero que tomes la decisión por Él. Quiero que hoy entiendas de todo corazón que el Señor quiere convertirte en una persona victoriosa. Por eso quiero leerte un pensamiento que me llama la atención en el cierre antes de orar. Un pensamiento muy sabio que dice así: todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos nos llaman a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo solamente demanda de nosotros que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener ¿a quién? A Cristo. Que Dios te bendiga, que ese gozo sea en Cristo Jesús el día de hoy. El sufrimiento, querido, pasará. El sufrimiento es un intruso en nuestra vida. Tenemos que con paciencia
entregar nuestra vida a nuestro buen Dios. Él es el único que nos dará el gozo, un gozo llevadero aún en momentos de tribulación. Junto a nuestros estudiantes acá, me gustaría hacer una oración. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los comentarios de tus hijos en esta hora. Gracias porque las personas están siguiendo este estudio en sus hogares. Señor, queremos que tú seas nuestra defensa, seas nuestro castigo, nuestro protector. Y aún en momentos de sufrimiento que estamos pasando, queremos que nos enseñes, Señor, a tener paciencia, que nos enseñes a depender de ti. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a nuestros estudiantes y amigos. Nos encontramos en nuestro próximo programa, La Biblia Habla, en este canal de la esperanza, Un Nuevo Tiempo.